Hola amigos, hoy quiero contarles cómo se hace para tomar un boceto. Puede ser un boceto para hacer simplemente un dibujo o que después se va a convertir en un cuadro. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó esta figura de esta chica que está trenzando un canasto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero plantearnos una base que va a ser, si yo no veo acá donde ella está apoyada en el piso porque la foto está cortada, bueno, voy a trazar este mismo borde inferior que es el corte de la foto. Entonces voy a hacer una línea horizontal donde va a estar apoyada mi figura. Después voy a fijarme que hay un eje en el cuerpo de ella, un eje un eje vertical que la recorre por el medio, que sería, por ejemplo, ahí, el medio del cuello, ahí. Hay un eje vertical, entonces me voy a plantar un eje vertical en mi hoja también. Ustedes lo tienen que hacer más suave. Yo no lo puedo hacer muy suave porque si no, no lo van a ver en la cámara. Todas estas líneas las tenemos que hacer con un lápiz duro que manche poco la hoja porque después todo eso lo vamos a borrar. Son líneas auxiliares. Bueno, entonces marqué la vertical y ahora voy a tomar alguna medida que me va a servir de unidad para todo el dibujo. Entonces, por lo general, tomo el ancho o el alto de la cara, como ahora yo voy a ver, de la cabeza, como yo ahora voy a ver cómo distribuyo las partes del cuerpo, entonces voy a tomar el alto de la cara de la chica. Lo puedo hacer simplemente con el lápiz. Voy a tomar desde la cúspide de la cabeza hasta la base del mentón. Entonces ahí sería mi medida. Y toda la figura va a tener 1, 2, aproximadamente en el codo, 3 y me va a faltar un cuartito. 3 medidas y un cuartito. 3 y un cuarto. 3 y un cuarto. De la medida que yo tomé de cabeza, pero no quiere decir que yo voy a trasladar. Eso sería, si yo traslado tal cual lo medí acá, me va a quedar el dibujo en escala 1 en 1. También podría hacerlo midiendo simplemente con la regla y decir, bueno, mide 4 centímetros la cabeza, 4 centímetros. No me quedaría, lo puedo hacer así, me quedaría el trabajo en escala 1 en 1. Pero yo voy a ir tomando una escala que a mí me guste. Yo voy a necesitar acá 3 cuartos. Por ejemplo, voy a tomar esta medida. Esta va a ser 1. Entonces, mido 1. La puedo medir con el lápiz o yo me manejo más fácil con el compás. Entonces dijimos que la voy a trasladar 3 veces. 1, 2, 3 y un cuarto. Ahí sería 4. El medio sería aproximadamente ahí y el cuarto sería acá. Entonces hasta aquí va a llegar mi figura. Entonces tengo el alto. Ahora con la misma figura, con la misma medida, que era del mentón a la cúspide, me voy a fijar qué ancho tiene mi figura. ¿Qué ancho? El ancho es desde la parte más saliente acá del pantalón hasta la parte más saliente de la rodilla.
Entonces voy a tener 1, 2, y medio. 2 y medio. Otra vez tomo entonces esta. 2 veces y 1 medio. Tomo esta unidad, que es la que yo tengo en mi trabajo, y voy a hacer 2 y 1 medio. Supongamos que desde acá 1, 2, 3 y el medio será por acá. Entonces construimos la dichosa caja donde vamos a encajar nuestra imagen. Yo ahora no las voy a trazar para que no se me haga un barullo de líneas verticales y horizontales. Pero entonces nuestra imagen va a ir de acá a acá y de acá a acá. Entonces, ¿qué líneas puedo mirar ahora, por ejemplo? Bueno, como dije, la vertical donde va el cuello, ahí yo veo la vertical que sería más o menos el medio de su cuerpo, ¿no? Y el medio de su cuerpo va a estar un poquito menos de 1 unidad. Entonces, esta era 1 unidad, un poquito menos de 1 unidad. Acá va a estar el medio de mi cuerpo, no es esta, es esta. Ese es el eje de mi cuerpo. Entonces, acá voy a tener la cabeza, ¿no? Del medio, de la mitad del eje de simetría vertical, la cabeza nos ocupa casi totalmente del lado izquierdo. Entonces, vamos a hacer acá voy a volver a recuperar la medida de la unidad, porque como yo empecé midiendo desde abajo, acá lo que me queda es más largo, es 1 1/4. Es ahí, 1, 1. La cabeza me llega de acá a acá, pero está casi completamente del lado izquierdo del dibujo. Entonces acá voy a construir un círculo, una esfera, que apenas asome una partecita. Esta sería el cráneo de la chica. El cráneo de la chica. Y tenemos el mentón que dijimos que va a llegar acá, está un poquito más atrás de la frente y sube así. Entonces, acá vamos a tener la figura de la chica. Esta es la cabeza de Nuestra Señorita. Ahora vamos a observar las líneas horizontales. Una línea horizontal que yo veo es de un hombro que aparece ahí hasta acá, es casi horizontal. Casi horizontal. Tiene una pequeña caída, pero esa mínima de este lado. Y se asoma más o menos a 1/3 de la cara de Nuestra Señorita. Entonces, vamos a tener acá una línea casi horizontal que asoma por acá. Esa es la línea de hombros. Tenemos la línea de hombros. Otra altura que voy a observar es de una rodilla a la otra rodilla. Tiene un poco más de inclinación que la anterior.
un poco más. Y lo que puedo medir es esta altura, la altura de la rodilla. A ver, en comparación, siempre todas las medidas las voy a comparar con la que yo tomé de unidad, que era el alto de la cabeza de la señorita desde la cúspide hasta el mentón. Entonces, a ver, pero es la misma medida. Entonces, quiere decir que la rodilla de la chica ya la habíamos medido acá, nuestra unidad en el papel es esta. Acá, pero dijimos que baja para aquel lado, entonces vamos a hacerle una pequeña inclinación. Esta es la línea de las rodillas. Entonces tenemos el cráneo, la línea de hombros, el eje vertical del medio de la figura. No, porque el eje vertical, yo me confundí con esta línea que hice acá, entonces tengo que desplazar la cabeza. Esto no va ahí, y va acá. Como por supuesto ella no es así saliente, quiere decir que esta esfera va, esta línea me confundió, esta esfera tenía que ir acá. Se dan cuenta cómo al tener todas esas líneas de comparación yo puedo hacer las correcciones, ¿ven? Esta línea me hizo confundir y no es esa el eje de simetría del cuerpo. Era en la que estaba pegadita. Ahí. Entonces ahora, como no me calzaba con el cuello, noté el error y mejor vamos a borrarla para que no nos sigamos confundiendo. Entonces tenemos acá la cabeza, los hombros, las rodillas y el eje central, ¿no? Entonces, ahora voy a medir acá arriba, o este lado, el hombro. Vamos a observar. Teníamos que esta es nuestra unidad y tomando el eje de simetría, el hombro izquierdo está más aproximadamente a la mitad. Entonces, yo tengo mi unidad acá, que era esta. Desde el eje de simetría, en aproximadamente la mitad, va a estar el hombro. ¿Ven? Ahora sí me está coincidiendo mejor. Ahí va a estar el hombro izquierdo. Y el hombro derecho, a ver, volvemos a medir. Desde el eje de simetría va a estar a 3/4 más o menos de mi unidad. Tienen que ir amigándose con las fracciones, con las unidades, y si no lo tienen que hacer uno en uno, como ya les expliqué, sencillamente miden o lo hacen igual o lo hacen justo al doble. Entonces si yo tenía que la cabeza de la chica son 4 centímetros, como se ve ahí, lo puedo hacer acá de 4 para hacerla igual, o de 8. Para no complicarme, lo podría hacer de 6, que es de 1,5, pero voy a tener que estar haciendo el cálculo todas las veces. Entonces, acá me va a llegar el otro hombro. Desde acá lo medí bien. ¿Cuánto dije? A ver. 1. 3/4 partes. Esta es la medida.
desde el centro, ahí tengo la unidad, y 3/4 sería, acá sería la mitad, y 3/4 sería por acá. Acá me va a llegar el otro hombro. Entonces tengo el alto de las rodillas. Vamos a ver. Después que yo marque el hombro, otra medida importante va a ser el codo. ¿A qué distancia está el codo? Comparo otra vez con mi medida patrón. Es la misma. Entonces, desde donde marqué el codo, el hombro, el codo va a estar un poco desplazado. Ahí me va a llegar el codo. Entonces puedo empezar a hacer líneas. Veamos, sale de lo que sería la cara con una curva y se despega de la figura, hace una pancita porque es un brazo no muy delgadito y vuelve. Ahí voy a tener el codo. Y después se dirige aproximadamente, a ver si es el eje, un poco más adentro que el eje. Si miro el borde derecho, si miro el borde izquierdo del brazo, es antes de llegar, ¿ven? Ese era nuestro eje de simetría. Más o menos a la altura del mentón, no, un poquitito más adentro, está el cuenco. Entonces, aproximadamente por acá. Y dijimos que el borde de la rodilla era este y el borde externo es este. Entonces yo tengo acá una forma de la tela del pantalón, un pliegue, y después una curva que empieza a acercarse más o menos a la altura del codo. Por ahí. Ese era el borde. Ahí tenemos nuestra figura más o menos del lado, los contornos del lado izquierdo. Y acá vamos a tener la ropa. Los pliegues de la ropa. Ahí. Bueno, podemos empezar a construir el otro hombro que iba a llegar hasta acá. Está un poquitito más arriba. Entonces de aquí va a salir el cuello. Va bajando, ¿ven? Es un poco más arriba y va bajando. Acá va a ser la curva. Y podría tomar también la medida aproximadamente. Los codos más o menos están alineados, tienen que tener el mismo desplazamiento, casi no tienen el mismo desplazamiento que los hombros porque está adelantado el brazo. Entonces el codo está un poco más abajo, el de este brazo. Un poco más abajo por acá. Entonces sale también un poquito y vuelve a entrar y después dobla el brazo hacia el centro de la figura. Entonces acá vamos a tener el borde del canasto,
el borde del canasto. Yo cuando tengo una duda apoyo algo para ver si sube o baja. Baja un poquito y después vuelve a subir. Baja más o menos hasta la altura del codo, baja. Y después vuelve a subir. Acá no veo el borde porque justo coincide con esto. Parece que yo le levanté acá, a ver, porque me queda mucho espacio, ¿ven? Acá no es tanto el recorrido. Claro que mi dibujo es más grande, entonces puede ser. La escala es mayor. Ahí, supongamos que es ahí. Vamos a borrar lo que corregimos. Ahí tenemos el canasto. Y por adentro sube, se encuentra con el otro brazo y vuelve a salir de este lado. Más o menos. Entonces ahora podemos ir pensando, esta rodilla dijimos que llega acá, llega derecho desde el canasto. El canasto es más grande, entonces a lo mejor ahí, y sale derecho, redondea la forma de la rodilla, de la pierna, y baja suave. Ahí vamos construyendo los contornos de nuestra figura. Entonces, ahora vamos a ver un poco la cabeza, que la dejamos perdida. Tenemos que ella la frente se asoma, la frente se asoma casi hasta el hombro. Vamos a hacer la frente. La nariz casi está apoyada en la línea del hombro. La boca. Voy borrando entonces. Voy borrando las formas que hice, las líneas que hice para auxiliarme. Voy borrando para ir viendo las líneas definitivas. Esto uno se va amigando de a poco con estas medidas, que es comparar medidas en la figura con la unidad de la figura y comparar medidas en nuestro trabajo con la unidad que nosotros tomamos de trabajo. Es a veces parece un chino lo que estoy diciendo, pero uno se llega a acostumbrar a tener esto en cuenta cuando lo empieza a practicar. Entonces vamos a borrar y vamos a empezar a dejar nuestras formas. Tenemos la oreja, que la oreja casi siempre tiene la altura de la nariz. Ahí. Ocupa el mismo lugar que la nariz. Ella, como está mirando un poco hacia atrás, vemos la oreja completa, en primer plano. Entonces vamos a tener la línea del pelo, que hace una curvita y otra curvita en las patillas, aproximadamente. Tenemos la ceja, el ojo casi no lo vemos porque está ella mirando a su compañera. Ahí, las pestañas,
el pómulo, y como está sonriendo, se ve la nariz, el labio de abajo, no, el labio de abajo hace así. Y el mentón. Desde acá vamos a tener a la oreja, la hice muy cerca, la tengo que correr un poco para atrás. Y acá va a venir el cuello. Entonces acá vamos a tener el cabello, el rodete por acá, las plumas o flores. Dijimos que viene el brazo. El brazo sale aproximadamente desde aquí, la manga de la remera, y es recto, un poquito hacia afuera. Después la parte del antebrazo, que hace una curva y entra en el canasto. El escote de la remera, la manga, el bracito, ¿ven? Entonces, y acá vamos a tener la forma más o menos en el eje de simetría, es donde entró la mano en el canasto. ¿Ves? Lo estoy haciendo muy angosto. Ahí. Ahí. Y la pierna entonces baja y viene a parar acá. Tengo que, esta línea no venía hasta el piso, sino que venía más arriba, porque acá está el pie. El pie de la señorita está más o menos donde termina el canasto. Acá. Entonces tenemos, esto lo puedo dejar porque no sabemos, podía colgar más la ropa. Y entonces acá vamos a tener la rodilla, las sombras de la rodilla, el pantalón no es tan diagonal hacia abajo, es más abierto, así, y el canasto tiene que venir más así. Ahí tenemos la otra pierna, la línea del pantalón,
un poco más arriba porque no está en el eje, está más allá, ahí. Y esta pierna que sale. Bueno, ahora nos queda trazar los pliegues de la ropa, los pliegues que hace la ropa. Las marcas de las hojas que ella está trenzando. Las arrugas también en la blusa. El pelo que sale acá del mentón. El aro. Y bueno, vamos completando los detalles. Como ves, es mucho más sencillo de lo que parece. Después vos podés hacerle los retoques que vos quieras hacer, pero básicamente eso sería cómo se toma un boceto desde una foto. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dame like y compartilo. Y la próxima vez vamos a hacer un boceto de algún diseño floral. Una rama, unas flores, un paisaje. Vamos a ir cambiando de objetivo. Gracias. Nos vemos pronto.